como una reflexión. A mí me parece muy abnegado que usted tenga este interés respecto del problema de la casación. Sin embargo, la Comisión de Justicia está con un dictamen pendiente de votación respecto de la modificatoria. Entonces, yo creo que con esa modificatoria nos va a ayudar un poco, no capaz a entenderlo, porque este es un problema ya de los justiciables y de los abogados, que capaz por ganar un poco de dinero engañan a sus patrocinados y llevan casaciones sin los requisitos que corresponde para la casación. Entonces, eso rebota de una manera, como dijo Guillermo, a la subcomisión, porque a manera de cuarta instancia lo toman como que les vamos a resolver el problema de fondo, y no es así. Y no es tan fácil tampoco, cuando llega una denuncia constitucional, tener un formato como para decirles se ha vulnerado tal cual artículo, y nosotros tenemos que analizar ese tema, tenemos que analizarlo y tienen que tomar una decisión, reformularlo, para que es todo un proceso que nos lleva a un costo, ¿no? Entonces yo creo una cordial discrepancia con el tema de que sea gratis, porque yo sí creo que con eso llevarían más casaciones y por lo tanto lógicamente les van a denegar porque no es el procedimiento como debe ser, y caería en la subcomisión de acusaciones constitucionales para que lo revisemos y como una instancia más, ¿no? Esa es una reflexión. Sí, doctora, yo le agradezco mucho su reflexión, es muy importante, ¿no? Y es muy importante porque no estamos acostumbrados a eso. No siempre decimos que estamos en un estado democrático y que todo el mundo tiene derecho a opinar, pero a veces la gente se molesta. No es precisamente mi caso, pero efectivamente tiene usted razón, yo tengo una cordial discrepancia con usted. ¿Cómo cree usted que hace la Corte Suprema Norteamericana con 198.800 cerciorarios que tiene que rebotar? ¿Cómo hace? O sea, ¿usted cree que los analiza, los estudia, los ve? No se puede. Simplemente lo que hacen es un examen inverso. ¿Hay o no hay materia casable? Si no hay materia casable, no se lee. No tiene por qué leerlo, porque efectivamente no es una corte de instancia. Y el problema de la subcomisión no es un tema nuevo. Eso ocurre con el Tribunal Constitucional y ocurre también con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene una jurisprudencia muy clara que dice: no somos una cuarta instancia. A mí usted no me venga a discutir si le hicieron o no le hicieron justicia. Yo solo veo temas que toquen el Pacto de San José. Y tiene una jurisprudencia muy restrictiva respecto a la admisibilidad. Justamente utilizando ese mismo criterio, la Comisión recibe mucho más denuncias de las que admite. La proporción es casi 8-1, 9-1. De cada 10 denuncias que recibe, admite 2. Las otras 8 las rebota precisamente por eso. ¿Cómo hace para rebotarlas? Eso. No hay materia que sea conocible por la Comisión porque no afecta el Pacto de San José. ¿Me explico? Entonces, yo sí creo que lo que hay que afinar, o lo que habría que afinar, son cuáles son los criterios que la Comisión tendría que tener para crear procedente o no una denuncia. Una denuncia se declara procedente cuando hay la violación de una norma constitucional o la violación de una norma legal que sea perseguido de oficio. Por ejemplo, permítame ponerle un ejemplo, que es un error común que cometen inclusive muchos jueces, ¿no? Un magistrado del Tribunal Constitucional hace una sentencia que no le gusta a alguien. Sale alguien y dice, inclusive un congresista dice, prevaricato. Los magistrados del Tribunal Constitucional no cometen prevaricato, no pueden cometer prevaricato. Por 2 razones. Primero, porque el prevaricato es una figura típica del Código Penal. Y las figuras típicas del Código Penal se interpretan restrictivamente, literalmente. Y no dice la norma penal, jueces del Tribunal Constitucional, dice jueces del Poder Judicial. Entonces alguien puede decir, pero no identifica si son jueces penales, son jueces constitucionales, entonces tengo que hacer una interpretación restrictiva. Jueces del Poder Judicial, jueces y fiscales. Un magistrado del Tribunal Constitucional no comete prevaricato. Y lo segundo, la Constitución tiene una norma de exoneración. Dice, los magistrados del tribunal, cosa que no dice respecto a la Corte Suprema, ni los fiscales supremos, dice, los magistrados del Tribunal Constitucional tienen las mismas prerrogativas y las mismas inmunidades que un congresista. Por lo tanto, no responden por sus votos. A menos que haya dolo, fraude o que haya corrupción, mientras que un magistrado de la Corte Suprema responde por prevaricato por su texto, un magistrado del Tribunal Constitucional no. ¿Por qué? Porque lo dice la Constitución.
Entonces, si usted ve una denuncia en donde se acusa a un magistrado del Tribunal Constitucional por prevaricato, la tiene que rebotar en primera, porque no es un tema que la comisión tenga que resolver, no le corresponde, por poner un ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, lo que habría que hacer es revisar cuáles son los criterios que son materias conocibles por la comisión. Y todo lo que está fuera de eso, no va. ¿Usted cree que los magistrados sí cometen prevaricato? Y si me permite, ¿por qué razón? Por la función jurisdiccional que tiene, entonces administrando justicia. Pero doctora, perdóneme, el ABC del derecho penal dice que las normas que generan delitos no pueden tener interpretación analógica. Para yo decir que un magistrado del Tribunal Constitucional comete prevaricato, tengo que hacer una analogía. Y tengo que analogizar la norma del Código Penal que está referida a los jueces del Poder Judicial hacia los magistrados. Esa analogía está prohibida por la Constitución y por el Pacto de San José. O sea, no es un tema ni siquiera interpretable, es un tema básico del derecho. Si usted me dice, como quiera que los magistrados hacen sentencia, administran justicia, también les alcanzan, eso es un razonamiento del derecho civil. En materia penal eso no existe. Si yo digo como norma, y si usted me permite el ejemplo, todo aquel que pise una cáscara de plátano será reprimido con una multa, y alguien pisa una cáscara de durazno, no, pues, como es una cáscara de fruta, entonces no, porque la norma penal es literal, dice en su texto expreso, y en caso de duda, restrictivo. Está en la Constitución y está en el Pacto de San José. Las normas que establecen delitos no admiten interpretación analógica extensiva. Para decir que un magistrado del Jurado Nacional de Elecciones, o del Tribunal Constitucional, o del Consulcode, o de la Administración Pública, de los muchos que administran justicia administrativa o lo que fuera, o un árbitro, comete prevaricato, tengo que hacer interpretación analógica del Código Penal. Y eso es inconstitucional básico, eso enseñan en Derecho Penal Básico 1, ¿no? Las normas penales responden al principio de legalidad. Solo es delito lo que está en el texto expreso de la ley. ¿En qué parte dice que eso alcanza a los magistrados del Tribunal Constitucional? A eso usted le suma una norma de exoneración, que está en la Constitución, que no existe respecto de ningún otro magistrado en el Perú, que es una garantía que se creó justamente para protegerles de su sentencia, que dice lo siguiente: los miembros del Tribunal Constitucional, norma de la Constitución, gozan de la misma inmunidad y las mismas prerrogativas de los congresistas, les alcanzan las mismas incompatibilidades. Pregunto, ¿los congresistas cometen prevaricato? Entonces, si un magistrado del Poder Judicial comete